término de ergonomía y también hablar sobre los factores de riesgo ergonómicos, cómo podemos gestionarlos, herramientas de evaluación y recomendaciones generales preventivas. Como lo comentó mi compañero Pablo, en todo momento pueden escribir sus preguntas, comentarios o reacciones por el chat. Por favor, recuerden poner su micrófono en silencio y también al final del webinar les estaremos solicitando su opinión porque sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Entonces, en este momento los invito a todos a escribir su nombre en el chat y comentarnos de cuál empresa nos acompañan. Para presentarme, mi nombre es Fiorella Kikut, soy licenciada en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental con 2 años de experiencia en salud ocupacional y ambiente. He realizado evaluaciones de riesgos ergonómicos utilizando diferentes herramientas reconocidas a nivel internacional, como REVA, RULA, JSI, MAC, entre otras, y las he aplicado en empresas del sector manufactura e instituciones financieras. También desarrollé un programa de control de la exposición ocupacional a riesgos ergonómicos y a estrés térmico para una empresa productora de alimentos. Bueno, ¿quiénes somos nosotros, Futuris Consulting? Somos una empresa boutique de consultoría en sostenibilidad con una amplia proyección internacional. Brindamos servicios en temas ambientales, sociales y de salud ocupacional. Hemos trabajado en más de 30 países de América Latina y el Caribe con una red de profesionales de apoyo en diversos temas y también tenemos una amplia experiencia porque contamos con un equipo multidisciplinario como pueden ver de la imagen que se está proyectando en pantalla. Contamos con ingenieros ambientales, ingenieros en seguridad laboral, geólogos, antropólogos, entonces somos un equipo bastante diverso. Algunos de los servicios que ofrecemos a grandes rasgos está finanzas sostenibles, debida diligencia ambiental y social, sistemas de gestión, realizamos auditorías y evaluaciones de impacto ambiental y también gestionamos permisos. También para la parte de estrategia de sostenibilidad y suelos contaminados e hidrogeología ofrecemos algunos servicios. Específicamente el webinar del día de hoy lo podemos encasillar en la parte de salud y seguridad ocupacional. Algunos de nuestros clientes, por mencionar algunos, está el Banco Popular, el Banco Nacional, trabajamos con CMI, Align, Eraus, etcétera, que son empresas de diversos sectores industriales. Y tal vez un poquito ya más enfocado en algunos de los proyectos en salud y seguridad ocupacional de la parte ergonómica, hemos trabajado con Philips Medical, de ejemplo, haciendo evaluaciones en más de 40 puestos de trabajo, utilizando Rula, MAC y ART para evaluar riesgos ergonómicos. Y de ahí también pudimos obtener calificaciones de nivel de riesgo y ingeniamos algunas acciones como plan de rotación y controles. Para el Banco Popular se realizaron más de 50 evaluaciones ergonómicas en puestos administrativos, entonces se aplicó la herramienta ROSA. Y también con Coca-Cola se realizaron evaluaciones ergonómicas en 20 puestos de trabajo de producción, utilizando MAC, ART y OSHA como herramientas principales. También se pudo calcular el nivel de riesgo, priorizar, digamos, según esos niveles de riesgo y también proponer controles ingenieriles y administrativos. Muy bien, ya entrando al tema del webinar como tal, ¿qué es la ergonomía? La ergonomía es la disciplina que busca adaptar de manera integral el sistema de trabajo a la persona. Su propósito es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades de cada persona y así lograr reducir lesiones y trastornos asociados al uso excesivo de los músculos, a posturas forzadas, a movimientos repetitivos, entre otros. Esto lo vamos a lograr mediante el diseño de tareas, espacios de trabajo, controles, ajustes, herramientas y equipo que se vaya a ajustar a las capacidades y limitaciones físicas de cada persona. Por acá tenemos una pequeña actividad, es una pregunta de 1 o 2. ¿Cuál trabajo podría presentar mayor riesgo ergonómico? Viendo las 2 fotos, ¿qué pensarían ustedes? La opción 1, la opción 2, pueden dejar sus respuestas por el chat o bien abrir el micrófono un momento y comentarnos cuál piensan que podría presentar mayor riesgo ergonómico.
Tenemos un comentario de Carlos que en el chat dice que para él la opción 2. Y ¿Ok? Alice dice que piensa que ambos casos presentan alto riesgo, pero por distintos motivos. Entiendo que tal vez por diferentes tipos de tareas. Y María José opina que el 2. Ok, genial. En realidad, la respuesta no es ni uno ni dos, como comentó Alice, depende mucho de los factores de riesgo ergonómico. Es decir, las dos tareas pueden presentar riesgos ergonómicos y pueden desarrollar trastornos musculoesqueléticos. Entonces debemos analizar cada tarea por aparte para definir cuál riesgo tiene cada una. Y entonces, ¿qué son los factores de riesgos ergonómicos? Los factores de riesgo ergonómicos, bueno, como lo dice la palabra, son factores que pueden contribuir a la aparición de trastornos musculoesqueléticos. Y tenemos 5. Postura forzada, que se divide en dinámica o estática, movimientos repetitivos, manejo manual de cargas, fuerza y presión por contacto. Y vamos a ir viendo cada uno de estos. Las posturas forzadas son posiciones del cuerpo fijas o restringidas que se caracterizan por la desviación de la postura natural de alguna área del cuerpo, perdiendo así la posición de confort y se adoptan posiciones inadecuadas. Estas posiciones se pueden repetir, por ejemplo, girar la cabeza hacia los lados o flexionarla hacia el frente. Hay dos tipos de postura. Está la postura estática, que es la que se mantiene por un periodo de tiempo específico, por ejemplo, estar sentado o de pie. Y también están las posturas dinámicas, que se refieren a cómo una persona sostiene su cuerpo mientras se mueve, por ejemplo, al caminar, al correr o al agacharse. Tomando esta información en cuenta, ¿cuál postura forzada creen ustedes que supone un mayor riesgo ergonómico? ¿La postura estática o la postura dinámica? De nuevo, pueden dejar su respuesta por el chat. ¿Cuál postura creen que puede suponer mayor riesgo? ¿Okay? Tenemos dos respuestas que dicen que la dinámica, tanto Carlos Oscar como Mauricio, dicen que la dinámica. Ok, bueno, genial. Les comento que la postura estática supone un mayor riesgo porque cuanto más forzada es la postura, menor es el tiempo que podremos mantenerla. Por ejemplo, podemos pensarlo haciendo una sentadilla. Podemos hacer una sentadilla por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, pero mantener una sentadilla por más de 2 horas sería complicado. O una plancha. O una plancha, exactamente. Ahora bien, tenemos otro factor de riesgo que son los movimientos repetitivos, que son un grupo de movimientos continuos que se van a mantener durante una actividad. Estas actividades implican el movimiento de las mismas partes del cuerpo. Por ejemplo, si yo trabajo etiquetando latas de atún, yo siempre voy a estar arrancando de la hoja de papel la etiqueta y pegándola en la lata de atún. Entonces siempre voy a estar moviendo mis manos, mis brazos y mis dedos, por así decirlo. Los movimientos repetitivos se caracterizan por los ciclos de trabajo, que son secuencias de acciones repetitivas que se van a mantener por al menos 30 segundos. Además, los ciclos de trabajo son similares en esfuerzo y en los movimientos que se aplican. Por ejemplo, si durante mi jornada laboral yo trabajo etiquetando latas, pero además de latas de atún también etiqueto latas de garbanzos, latas de maíz o inclusive botellas de refresco, aunque voy a estar realizando la misma actividad a lo largo de mi jornada, estoy trabajando con envases de diferentes tamaños o diferentes presentaciones, lo que es una lata, lo que es una botella, pero al final del día el esfuerzo y los movimientos se siguen manteniendo. Los movimientos repetitivos son muy característicos porque pueden desarrollar el síndrome del túnel carpiano, que se produce cuando el nervio que va del antebrazo a la mano se comprime como consecuencia de la hinchazón y la inflamación de los tendones y los ligamentos. En realidad esto lo vemos muy comúnmente en puestos de trabajo de escritorio, personas que trabajan frente a una computadora durante 8 horas al día. Como nuestro tercer factor de riesgo tenemos el manejo manual de cargas, que son las operaciones individuales o grupales que requieren transporte, sujeción, levantamiento o colocación de una carga. Vamos a empezar entendiendo un poco las características de la carga.
Si yo tengo que hacer un levantamiento o un transporte manual, yo tengo que considerar el peso y tamaño de la carga. No es lo mismo transportar una caja de 10 centímetros a una caja de 3 metros, por decirlo así. También tengo que considerar la forma, si el objeto que voy a transportar es simétrico o no, qué estoy transportando, entonces el contenido también lo tengo que tener en cuenta y el agarre, si lo que yo voy a transportar tiene agarraderas, si lo puedo agarrar con la totalidad de las palmas de la mano o no, etc. Dentro de este manejo manual de cargas es súper importante considerar las exigencias de la actividad. Por ejemplo, tenemos el ritmo, si es un ritmo de trabajo rápido o lento. Podemos imaginarnos una banda transportadora. La banda transportadora me podría tirar 4 productos por minuto a como me puede tirar 20 productos por minuto. Entonces, ¿qué tan rápido o lento es mi ritmo de trabajo? También la frecuencia, la cantidad de veces que debo levantar o trasladar una carga en un periodo de tiempo específico. Es importante considerar también la duración. Perdón, es que me salió un mensaje en la pantalla. También podemos considerar las posturas. Por ejemplo, debo agacharme para levantar una carga, debo girar el tronco para depositar una carga o voy a estirar los brazos por encima del nivel de la cabeza para alcanzar una carga. Tengo que considerar todas estas variables. También la distancia de transporte. No es lo mismo transportar la carga a 1 metro que a 5 metros de distancia. Y lo mismo con la altura. Tengo yo que levantar los brazos por encima de la altura de los hombros o agacharme por debajo de la altura de las rodillas. Todo esto lo tengo que considerar. De igual manera, el reacomodo de la carga es importante porque, por ejemplo, si yo transporto una carga de un punto a un punto B, pero en el punto B también tengo que acomodar esa carga, ¿de qué manera específica debo acomodarla? ¿Qué otros movimientos tengo que realizar? Y al igual que las exigencias de la actividad, también debo considerar las características del medio de trabajo. Por ejemplo, estoy trabajando en un área con suelo irregular, inestable o resbaladizo. El espacio libre de trabajo es insuficiente y eso me fomenta a realizar giros o flexiones o inclinaciones de alguna parte del cuerpo que no debería estar realizando. Y también tengo que manipular cargas a diferentes niveles, por ejemplo, de un piso 1 a un piso 3 o algo similar. Muy bien. El cuarto factor de riesgo que tenemos es la fuerza, que es básicamente la aplicación de fuerza sobre un objeto para cambiar su posición o trayectoria. Y la fuerza se relaciona mucho con el manejo manual de cargas. Usualmente vamos a aplicar fuerza para estas diferentes acciones que tengo y voy a dar un ejemplo por cada uno. Por ejemplo, empujar una carretilla hidráulica, jalar una puerta, por ejemplo, para abrir, arrastrar un estañón, por ejemplo, abrir un saco, ¿cuánto esfuerzo tengo que ponerle yo para abrir un saco? Cerrar una válvula, tengo que utilizar alguna herramienta manual, ¿cuánta fuerza o cuánto torque voy a estarle yo aplicando a cerrar una válvula? Y también mezclar, si por ejemplo yo tengo una tolva o algo similar con ingredientes y tengo que mezclarlo de manera manual, ¿qué tanta fuerza tengo que aplicar para realizar el mezclado de esos ingredientes? Y el quinto factor de riesgo que tenemos es presión por contacto, que es cuando una parte del cuerpo entra en contacto con un objeto duro, afilado o incómodo. Por ejemplo, los escritorios de trabajo que no tienen los bordes redondeados son bastante incómodos y cuando esto ocurre se ejerce presión sobre la piel, sobre los tendones, sobre los vasos sanguíneos y también sobre los nervios. Teniendo en cuenta estos 5 factores de riesgo, que podemos verlo como los principales, también tenemos 7 factores de riesgo adicionales que pueden potenciar o agravar los trastornos musculoesqueléticos. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Primero tenemos vibraciones, que son movimientos oscilantes. Pueden ser regulares o aleatorios y pueden ocasionar molestias, dolores o lesiones, principalmente en la columna vertebral y en las articulaciones. También puede generar debilidad muscular, disminución en la fuerza de agarre y tendinitis, que la tendinitis es una inflamación de los tejidos conectivos que unen los músculos a los huesos. Tenemos también 2 tipos de vibraciones, cuerpo entero y mano-brazo. Las de cuerpo entero ocurren cuando la mayoría del cuerpo se encuentra sobre una superficie vibrante. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en los vehículos.
Por ejemplo, un chofer de bus está expuesto a vibraciones durante su jornada laboral y también estas vibraciones pueden entrar por los pies. Lo que es mano-brazo es porque se transmiten por la mano, pero también va a repercutir en el brazo. Y todo esto es importante porque también puede tener implicaciones en el sistema circulatorio. Se puede reducir el flujo sanguíneo, lo que a su vez puede provocar rigidez y calambres en los músculos. También tenemos la iluminación que se ajusta según las exigencias visuales del trabajo. En realidad cuesta mucho ajustar la iluminación a las características de cada trabajador porque ya hay normas que te dicen cuánta iluminación debería tener una oficina, cuánta iluminación debería tener un laboratorio y demás. Pero esto puede ocasionar fatiga visual y se puede ver reflejado en molestias oculares o en ojos secos, por ejemplo. También podría generar dolores de cabeza o cansancio. Y todo esto nos puede llevar a optar por posturas inadecuadas que a largo plazo pueden transformarse en lesiones musculoesqueléticas. De igual manera, el ruido, que podemos describirlo como una sensación auditiva desagradable o una mezcla confusa de sonidos. Y es muy subjetivo. Lo que para mí puede ser ruidoso, para alguien más puede no serlo. En general, el ruido afecta al oído y puede dañar otros órganos. ¿Y qué podría causar? Disminución de la frecuencia cardíaca y del flujo sanguíneo, alteraciones del sueño y también algunos efectos hormonales, que estos efectos hormonales pueden aumentar la producción de la hormona del estrés, que podemos ver como la adrenalina y el cortisol. Y al final, estrés equivale a tensión muscular. Entonces, todo de nuevo nos lleva a ergonomía. También tenemos la temperatura. Esto usualmente ocurre en condiciones de trabajo un poquito más extremas, como por ejemplo trabajar al aire libre. Y vamos a ver dos ejemplos. Si tenemos un cuarto de refrigeración, entonces estamos trabajando en un ambiente frío con bajas temperaturas, acá los músculos se pueden contraer y esto nos puede provocar contracturas y dolores. Pero por ejemplo, si trabajamos al aire libre, por decir algo en Guanacaste, vamos a aumentar la temperatura interna del cuerpo porque ya la temperatura externa va a ser bastante alta. Y entonces vamos a producir sudor como un mecanismo para enfriar nuestro cuerpo. Pero si tenemos una sudoración excesiva, podemos llegar a tener deshidratación, lo cual podría generar calambres musculares. También tenemos que considerar la humedad y la ventilación porque a mayor humedad, más difícil será el proceso de evaporación del sudor y entonces esto puede ocasionar un aumento de la temperatura interna. Y de nuevo, si tenemos bajos niveles de ventilación, también podemos generar acumulación de calor en el cuerpo. Entonces, ambas condiciones nos van a provocar posturas inadecuadas y efectos que repercuten en nuestros músculos. Los factores psicosociales también pueden agravar la exposición, digamos, ergonómica. Por ejemplo, el ritmo de trabajo elevado va a condicionar a las personas a trabajar con mayor rapidez. Si tenemos periodos de descanso cortos y aumentos en la jornada laboral, podemos aumentar la intensidad del esfuerzo, reduciendo también el tiempo de recuperación que el cuerpo necesita. Y en general, si aumentamos la jornada laboral, vamos a aumentar el tiempo de exposición a riesgos ergonómicos. Entonces, todos estos factores pueden desencadenar estrés en una persona, además de otro tipo de síntomas, lo cual va a generarnos tensión muscular. Súper importante considerar los factores individuales que pueden agravar la exposición. Por ejemplo, la antropometría, que estudia las medidas del cuerpo. Por esta razón, es tan importante contar con equipos de trabajo que sean ajustables. En las empresas que son más grandes, tal vez cualquier persona pueda sentarse en cualquier escritorio, por así decirlo, y todos los escritorios son estándar, entonces yo no puedo levantar o bajar el escritorio para que se ajuste a mí. Entonces, todo eso es importante considerar. También la edad y el género son relevantes porque ya existen límites establecidos para la manipulación de cargas, por ejemplo. Entonces, un hombre de 18 años puede levantar cargas de hasta 15 kilogramos, pero una mujer de exactamente la misma edad puede levantar cargas de hasta 10 kilogramos. La capacidad física también es súper importante porque, por ejemplo, las variables de velocidad, fuerza, resistencia y flexibilidad son 4 condiciones que pueden variar de persona a persona, por lo que se debe considerar según el tipo y la cantidad de actividades que yo le voy a asignar a una persona en un trabajo específico. También tenemos el estado general de la salud. Es importante realizar exámenes médicos previos
para conocer si la persona padece de algún padecimiento o lesión y si la actividad que yo lo voy a poner a desarrollar le puede afectar aún más esta lesión o por el tipo de lesión le genera molestias realizar esa actividad en específico. Y también la formación, si se le brindó o no entrenamiento a una persona para realizar una actividad específica. Por ejemplo, cómo agacharse correctamente para levantar o depositar una carga. Y finalmente tenemos el equipo de protección personal y la vestimenta. Por ejemplo, algunos equipos de protección personal pueden entorpecer los movimientos o disminuir la destreza. Por ejemplo, si yo tengo que manipular cargas que están hechas de vidrio, yo voy a utilizar guantes que me ayuden a tener una mejor sujeción de la carga como tal, pero esos guantes me podrían dificultar el movimiento de los dedos como tal. También, por ejemplo, el casco. Hay personas que no les gusta utilizar el casco y más cuando lo tienen que socar, dicen, no, es que me genera presión, me incomoda, me da dolor de cabeza. Entonces, no ajustan el casco de manera correcta y prefieren estar así inmóviles y no bajar la cabeza porque saben que se les va a caer el casco. Entonces, todo eso también es como muy importante tenerlo en cuenta. Y también la ropa y los zapatos inadecuados. Por ejemplo, fajas o ropa floja puede engancharse a algún equipo o alguna máquina en específico y entorpecer la actividad. Y además zapatos como sandalias o tacones podrían provocar caídas, especialmente si el suelo del lugar de trabajo es irregular o presenta algún tipo de imperfección. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta todos estos factores de riesgo, que es bastante información, ¿cómo podemos gestionar los factores como tal? Vamos a ver 12 pasos. El primero sería conformar un equipo de trabajo. Yo necesito conformar un equipo que sea proactivo, que sea comunicativo y que sea liderado por un profesional de salud ocupacional. También añadiría muchísimo valor contar con el apoyo de un fisioterapeuta o de un especialista en ergonomía. Ya teniendo el equipo de trabajo conformado, podemos seleccionar puestos de trabajo o tareas críticas donde se hayan identificado factores de riesgo. Por ejemplo, si notamos que en un puesto de trabajo hay movimientos repetitivos, aplicación de fuerzas o manipulación de cargas. El tercer paso sería identificar peligros. Por ejemplo, entender si hay alguna máquina, algún equipo, alguna herramienta o si hay exposición a altas temperaturas, por ejemplo, que puedan estar potenciándome los factores de riesgo. Como cuarto paso, tenemos que seleccionar una o varias herramientas de evaluación. Entonces, según los factores de riesgo que yo identifiqué, puedo seleccionar una o varias herramientas para posteriormente validarlas, que sería el quinto paso. Es súper importante validar la herramienta antes de aplicarla para poder utilizar los recursos que tenemos eficientemente. Y como sexto paso, aplicar la herramienta, es decir, evaluar el puesto de trabajo o la tarea, porque es importante, como ya les comenté anteriormente, antes de aplicar la herramienta tenemos que validarla, pero es importante aplicar la herramienta correctamente en el puesto de trabajo o la tarea. Y entonces también necesitamos hablar con el trabajador y preguntarle, ¿qué es lo que usted hace? Como el paso a paso del trabajador en ese puesto para entonces nosotros poder entender, ok, esta persona levanta cargas también y no solo levanta esta carga, sino que hace esta otra tarea. Entonces, poder entender exactamente qué es lo que hace y decir, ok, voy a aplicar esta herramienta y esta otra herramienta en este puesto de trabajo. Como paso 7, registrar los datos y analizar los resultados. Podemos registrar los datos en un Excel para posteriormente generar gráficos, tablas, etcétera, que nos puede servir, por ejemplo, para generar indicadores ergonómicos o informes ejecutivos. Y estos datos también sirven para mostrar el nivel de riesgo ergonómico existente en el puesto de trabajo o en la tarea que estamos evaluando. Como paso 8, debemos analizar los controles existentes. Esto es de suma importancia para comprender si estos controles realmente son efectivos o no, y cuáles otros controles podemos proponer para eliminar o reducir un riesgo. El paso número 9, también generar un plan de acción. Entonces, debemos generar un plan de acción para poder corregir los riesgos que identificamos. Y el plan debería tener controles, plazos y responsables. Y acá también es muy importante priorizar porque no podemos atender todos los riesgos a la vez.
Como paso 10, informar y capacitar al personal. Este paso es esencial porque no podemos aplicar cambios sin antes comentarle al trabajador qué fue lo que identificamos en el puesto y qué vamos a estar haciendo para mejorarlo. De igual forma, si vamos a incorporar algún equipo o herramienta manual, debemos capacitar al trabajador en su uso. Como paso 11 tenemos dar seguimiento, porque después de haber aplicado los cambios, es importante darle seguimiento al trabajador y escuchar su retroalimentación para comprender si hay algo que podamos mejorar en el puesto de trabajo. Y como paso número 12, y este en realidad es como un paso extra, sería reaplicar la herramienta que utilizamos anteriormente para evaluar el nivel de riesgo ergonómico. Esto es un paso adicional, pero nos puede brindar datos para comparar cómo estaba el puesto antes y cómo está el puesto ahora con los cambios que aplicamos. Acá entonces también es importante recordarlo, la pirámide o la jerarquía de control. Y lo voy a decir como con un ejemplo de manejo manual de cargas. Entonces, por ejemplo, estos controles pueden funcionar individualmente o se pueden fusionar varios de ellos para trabajarlos en conjunto. Por ejemplo, si yo en mi empresa realizo manejo manual de cargas, lo voy a eliminar del todo. Es decir, no voy a realizar manejo manual de cargas. Si eso no lo puedo hacer, entonces voy a buscar la sustitución. ¿Cómo puedo hacerlo? Utilizando algún tipo de ayuda mecánica, por ejemplo, una carretilla hidráulica. De no usar sustitución, podría tal vez aplicar un control ingenieril, puede ser automatizar una parte del proceso, y en realidad la sustitución y los controles ingenieriles van mucho de la mano con la automatización. De igual manera, podría aplicar controles administrativos como la rotación de personal para que una misma persona no tenga que estar haciendo manejo manual de cargas durante 8 horas de trabajo. Y finalmente, tenemos el equipo de protección personal. Podríamos, por ejemplo, usar guantes que mejoren la sujeción de las cargas como tal. Ahora bien, entre más arriba esté yo de esta pirámide con los controles, más eficientes van a ser. Como la parte final de este webinar, vamos a hablar de algunas herramientas de evaluación. Entonces, tenemos esta tabla por acá, que en realidad la dividimos por área de evaluación para que sea un poquito más fácil de tener como a mano, ay, ¿cuál herramienta puedo usar si tengo posturas forzadas o cuál herramienta puedo usar si tengo movimientos repetitivos? Entonces, si yo lo que quiero hacer es identificar inicialmente cuáles riesgos ergonómicos tengo en mi empresa, puedo aplicar una lista de comprobación ergonómica o LSE. En realidad, esta herramienta tiene 128 ítems, se divide en 10 apartados y por mencionar algunos, pueden calificar herramientas manuales, seguridad en maquinaria, diseño de puestos de trabajo, el local, equipo de protección personal, entre otros. Pero dice su nombre, es una identificación inicial de riesgos ergonómicos, entonces no nos va a generar una valoración del riesgo ergonómico como tal, es decir, no nos va a decir si el riesgo es alto, medio o bajo, por ejemplo. Si queremos evaluar manipulación de cargas, podemos utilizar la ecuación de Nash, que es una evaluación de levantamiento de cargas, y en realidad es un poco limitante porque no analiza transporte de cargas como tal, por ejemplo, un transporte de 3 metros no lo analiza, pero sí puede analizar transportes que sean muy cortos. Y también tiene otras limitantes, como esta ecuación de Nash la puedo aplicar en áreas de trabajo con temperaturas y humedades específicas. Por ejemplo, la temperatura de rango de 19 a 26 centígrados, 35 a 50%. Entonces, si no tengo estas condiciones, no podría aplicar la herramienta. También tenemos la herramienta MAC, que nos sirve para evaluar el levantamiento y el transporte de cargas. Y es una herramienta muy completa porque me permite estudiar el transporte individual o el transporte grupal de cargas entre 2, 3 o hasta 4 personas. Si yo lo que quiero evaluar son las posturas, aquí tengo 3 ejemplos de herramientas. Primero está Rula, que en realidad es una evaluación postural específica y evalúa brazo, antebrazo, la muñeca, el giro de la muñeca, las piernas y también considera el tipo de actividad y la carga o fuerza. Lo que es Reva es muy similar a Rula, de hecho si ustedes ven los dos listados son muy similares. La diferencia es que Reva también va a analizar la calidad del agarre
Y BREVA es mucho más específico con las evaluaciones en las extremidades inferiores, pero en general tanto RULA como BREVA va a considerar mucho lo que son los ángulos, las flexiones y las torsiones. También tenemos OWASP, que es similar a RULA y BREVA, pero en vez de verlo por cada área del cuerpo, lo ve de manera global. Entonces estudia espalda, brazos, pierna o fuerza. Entonces también depende mucho de qué es lo que yo quiero estudiar y qué resultado quiero tener para aplicar la herramienta. Y estas son solo unas cuantas de todas las herramientas que existen a nivel nacional e internacional. Entonces también, si yo quisiera estudiar, por ejemplo, o analizar la repetitividad de movimientos, tengo dos ejemplos acá de herramientas. Tengo JSI, que es el Job Strain Index, que me va a evaluar la parte distal de las extremidades superiores. Entonces estudia mano, muñeca, antebrazo y codo. Y también analiza la intensidad y duración del esfuerzo, los esfuerzos por minuto y la duración de la tarea por día. Pero, por ejemplo, una limitante del JSI es que no considera exposición a vibraciones o golpes. También tengo ART, que de nuevo es para movimientos repetitivos y me va a considerar las extremidades superiores. Entonces, en frecuencia y repetición considera el brazo, en esfuerzo va a considerar la fuerza de la tarea, las posturas forzadas como cabeza, cuello, espalda, brazo, muñeca y el agarre, y también considera otros factores adicionales como pausas, ritmo de trabajo, otros factores y duración de la tarea. Con movimientos repetitivos que también presenta vibraciones, se puede utilizar ART porque sí lo permite. Si yo quiero estudiar puestos administrativos, puedo, puestos administrativos como de trabajo con computadoras, puedo utilizar dos herramientas. Acá tengo Rosa y OSHA, que en realidad se parecen muchísimo porque ambas consideran lo que es la silla, la pantalla, el teclado, el mouse, el teléfono, los dispositivos móviles que yo utilizo y demás en mi estación de trabajo. Sin embargo, OSHA es mucho más exhaustivo, tiene 56 ítems y esos ítems están divididos en 7 apartados, que son los que listo en en parte de acá. Dispositivos de entrada y accesorios. Y finalmente, si yo quisiera hacer una evaluación global para entender si las condiciones de trabajo son satisfactorias, molestas o nocivas, puedo aplicar el método LEST, que LEST considera el entorno físico, la carga física, la carga mental, aspectos psicosociales y tiempos de trabajo, que las otras herramientas en realidad no consideran estos factores. Sin embargo, una limitante de esta herramienta es que, de nuevo, no me va a dar una valoración de riesgo ergonómico como tal. Y para finalizar el webinar, quisiera compartir con ustedes algunas recomendaciones generales preventivas. Por ejemplo, mantener todo al alcance. Si yo estoy en un escritorio de trabajo, todas mis herramientas, todos mis equipos o los productos, todo lo que yo necesito debería estar a mi alcance. Y aquí es lo importante de saber y contar también con equipos que son ajustables. La segunda recomendación sería utilizar la altura del codo como punto de referencia, ya sea que yo esté sentado o de pie. Si yo tengo que hacer algo por encima de la altura del codo o por debajo de la altura del codo, ya eso me va a suponer un incremento en el esfuerzo que yo voy a estar realizando para las diferentes actividades. También realizar agarres completos me va a reducir la fuerza y la tensión que yo aplico, por lo que sostener objetos con toda la palma de la mano es muchísimo mejor que utilizar solo los dedos, por ejemplo, el agarre de pinza. También adoptar la posición correcta para cada actividad. Las posiciones correctas disminuyen el esfuerzo y también reducen la tensión en los músculos y evitan posibles lesiones. Siempre creo que tenemos la mala maña de agacharnos así, primero con la espalda, en vez de agacharnos como deberíamos, que es haciendo una sentadilla. Entonces, también tomar eso en cuenta, como ser un poquito más conscientes de cómo nos estamos moviendo. También tenemos que reducir los movimientos repetitivos, siempre que sea posible, utilizar herramientas o equipos que nos permitan reducir la cantidad de movimientos repetitivos que realizamos. Por ejemplo, utilizar un desatornillador eléctrico y no uno manual, por así decirlo. También minimizar la fatiga, porque la finalidad de la ergonomía
es reducir la fatiga innecesaria. Por lo tanto, no debemos sobreexigir capacidades ni físicas ni mentales. También minimizar la presión de contacto, o sea, optar siempre por mobiliario y herramientas, con bordes redondeados y con un diseño amigable. Podemos también emplear utilizarlas para no aplicar fuerza o realizar esfuerzos que me pueden generar molestias. También la parte de las pausas activas, realizarlas. Por ejemplo, ir por agua, ir al baño, caminar por las instalaciones de la empresa o caminar por la casa si ustedes hacen teletrabajo. Si la empresa tiene espacios también para realizar pausas activas que fueron diseñadas por un profesional, como por ejemplo un fisioterapeuta, hay que aprovechar ese espacio y estirar el cuerpo. De igual manera, solicitar o utilizar aditamentos, por ejemplo, si yo necesito un soporte lumbar, un reposamuñeca, o comprarlo, entender que yo necesito hacer de mi estación de trabajo el área más cómoda posible. Y esto viene asociado al espacio de trabajo confortable, mobiliario ajustable, la iluminación que yo estoy utilizando, la temperatura, buscar siempre todo que esté a niveles óptimos para la tarea y para la persona como tal. Y finalmente, mejorar la organización del trabajo. Hay que priorizar siempre el bienestar físico, el de los trabajadores, y también personalmente yo tengo que priorizar mi bienestar físico, no solo mi espacio de trabajo, sino también buscando momentos para realizar actividades inclusivas. Por ejemplo, dentro de las mismas empresas a veces se realizan diferentes actividades o se tienen espacios para fomentar esas, digamos, pausas activas y la organización del trabajo como tal. Por ejemplo, rotación de personal, o si podemos realizar teletrabajo. Todo eso que nos permita a nosotros organizar el trabajo de diferentes maneras va a tener un beneficio positivo en la ergonomía. Y en realidad eso sería el tema que teníamos para ustedes el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, lo pueden hacer. Sí, pueden abrir micrófono o utilizar el chat si tuvieran alguna consulta. Digo, si no, mientras tanto, yo quería hacerte una. Sí, Tal vez si pudieras ampliar o referirte un poco más al proceso de validar la herramienta, ¿verdad? Cuando ya la escogemos, ¿cómo es precisamente esa validación? Que a veces a algunas personas se les puede enredar un poquillo ahí la cosa. claro. Bueno, como mencioné anteriormente, pasa mucho que puedo seleccionar una herramienta que no debería estar aplicando para el riesgo ergonómico que yo quisiera evaluar. Entonces, por ejemplo, si yo identifiqué dos factores de riesgo, movimientos repetitivos y posturas forzadas, yo voy a buscar dos herramientas que me evalúen la situación. Entonces, por ejemplo, para movimientos repetitivos voy a usar JSI y para posturas forzadas voy a usar REVA, por ejemplo. Yo entonces voy a preguntarle a mi equipo conformado, el equipo de trabajo que conformé, que cuenta con salud ocupacional y ojalá también con fisioterapeuta y demás, cómo ven estas herramientas para la actividad que yo voy a evaluar. Esto de validación es más que todo como un paso previo para evitar aplicar una herramienta incorrecta de evaluación. Porque, por ejemplo, yo pude haber seleccionado eh, tal vez la ecuación de Nash para evaluar manejo manual de cargas, pero se hacen transportes de 10 metros de distancia y ya esa es una limitante del método. Entonces yo apliqué una herramienta que al final no me va a servir porque tenía una condición de distancia que el método no evalúa como tal. Pero como vi que era para levantamiento y traslado de cargas, ¿verdad? Uno dice, ah, esta herramienta me sirve, pero genuinamente no sirve porque tiene sus limitaciones. Entonces, validarla con un equipo de trabajo como para poder ver estas cuestiones antes de aplicar la herramienta. Ok, ok. Y sí podría ser que llegues, ya la validaste con el equipo, llegues a aplicarla y te des cuenta ahí en la aplicación de que tal vez no está funcionando bien o que hay otra muy similar que funcione mejor. Digamos, también podría pasar, ¿no? Podría pasar, claro, podría pasar, y exactamente ese es el punto de validar la herramienta para evitar que pase, pero sí, sí podría pasar, sí podría pasar.
No sé si alguien más tiene alguna consulta. Yo tenía tal vez una consulta, Ujú. eh, preguntarle a Fiorella si, por ejemplo, bueno, si se hace una evaluación inicial, es recomendable hacer algunas de seguimiento, qué sé yo, un tiempo después, o hay algún tiempo determinado, o es un poco con base al riesgo que se vea después de implementar controles o qué sé yo. Claro, sería buenísimo poder reaplicar la herramienta que es el paso 2, y no solo para ver cómo era el nivel de riesgo que yo tenía antes, cómo es el nivel de riesgo que yo tengo ahora, sino porque yo puedo pensar en un control muy bueno y lo podemos implementar y tal vez 1, 2, 3 semanas después de implementado, yo diga, bueno, voy a volver a evaluar el puesto de trabajo, pero nos demos cuenta que todavía hay un riesgo ergonómico existente y que de ahí puedan surgir otros posibles controles que pueda tener el puesto, ¿verdad? Entonces, sí sería muy bueno, es como un paso extra, pero sería muy positivo poder volver a aplicar la herramienta o inclusive una herramienta nueva para ver esos niveles de riesgo y esos cambios en el puesto como tal. Y con Súper, gracias. la pregunta del tiempo, creo que no hay un tiempo específico como tal, pero tal vez sí sería bueno dar un tiempo prudencial, por lo menos unas 2, 3 semanas o inclusive un mes, para que el trabajador se pueda acoplar al nuevo puesto de trabajo con las nuevas modificaciones, especialmente si tiene que utilizar una nueva máquina de trabajo y se le está entrenando para utilizarla y demás, como para cuando se aplica la evaluación tener los resultados más certeros posibles y que no haya nada que me pueda hacer sesgar los resultados, por ejemplo. Súper, muchas gracias. No sé si hay otra consulta por ahí. Bueno, acá en el chat Mauricio nos pregunta si vamos a compartir la información o la grabación, ¿entiendo? Sí, la vamos a poner en la página web. Entonces ahí va a quedar para consulta, disponible en cualquier momento. Eh, ¿Alguna otra consulta técnica que tengamos por ahí para Fiorella? Y si también, bueno, pueden ir pensando en sus preguntas y también, Pablo, que también puedan aprovechar este momento para calificar el webinar y nos dejen sus comentarios, qué les pareció. En el formulario hay una pregunta específica de si les gustaría ver más webinars, pero de cada herramienta de trabajo específica, porque hoy vimos una pincelada de algunas herramientas, pero no estamos hablando como tal de cómo aplicar cada una de las herramientas. Entonces, hay una pregunta para entender si les gustaría webinars de este tipo más adelante. Sí, acabo de poner el enlace para la evaluación en el chat. Entonces ahí lo pueden accesar y completar la evaluación que va a ser de mucha ayuda. Sí les llegó el mensaje con el enlace. Yo sí lo puedo ver. Sí, lo puedes, ok. Sí, yo aquí en el chat también lo veo. Ok, perfecto. Ujú. Ok, sí está ahí, entonces ya lo están completando. Perfecto, Fío, no sé si tenés algo más como para cerrar. No, agradecerles el tiempo, el espacio. La ergonomía es un tema muy bonito y es muy interesante y realmente está en todo lo que hacemos, cómo dormimos, cómo nos sentamos, cómo comemos, absolutamente todo. Entonces, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy para comprender un poco más cómo estos factores de riesgo nos pueden afectar en el trabajo. Sí, no, también para cerrar, es súper interesante el tema de factores psicosociales, ¿verdad? Que eh, tal vez no es tan explorado en las empresas, no está en la lista de prioridades en muchas empresas, ¿verdad? Aunque ahora está tomando más auge en diferentes tipos de industria. Y cómo se relacionan esos factores, ¿verdad? El estrés, un montón de cosas a la ergonomía y a
a otras posibles patologías, ¿verdad? Que nosotros en nuestro trabajo pues atendemos. Entonces, a mí sí me llama bastante la atención esa parte, porque a veces nos enfocamos mucho, bueno, que si es muy pesado el objeto, la carga, ¿verdad? Que si tiene que caminar mucho, que si tiene que estar todo el día de pie, que la postura está muy, pero no tomamos en cuenta la parte psicosocial. Entonces, es un factor interesante. Incluso en un proyecto que estamos atendiendo actualmente, hay un apoyo que tenemos ahí en la parte de ergonomía, nos hizo énfasis en que no solo ahora, no solamente la parte física y demás, sino que la parte psicosocial hay que incluirla en las herramientas de evaluación. Incluso mencionaba que hay encuestas o herramientas específicas para evaluar los riesgos psicosociales y en caso particular evaluar la parte de estrés laboral y otros factores. Entonces es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Sí, Sí, muchas gracias, Fío. Yo creo que bastante bien y creo que sobre todo este cuadro resumen puede ayudar mucho, ¿verdad? Siempre el tema de escoger la herramienta puede ser un poco abrumador, eh, porque hay tantas, ¿verdad? Que a veces no se sabe bien exactamente qué es para qué. Creo que esto se resume bastante bien para orientar. Entonces, muchas gracias. muchas gracias, Carlos. Perfecto, bueno, entonces estaríamos dando, ¿verdad? Por terminada la actividad. Nuevamente muchas gracias y recordarles que va a estar disponible en la página web de Futuris próximamente. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, voy a detener la grabación.